Consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias y buenos días a las y los integrantes del Consejo General. Empiezo por suscribir la intervención que ha tenido el consejero electoral Benito Nasif en relación a lo que será una discusión, digamos, en dos episodios. La primera, el primero de los episodios, tiene que ver con con el análisis del estudio que el Consejo General mandó hacer con el propósito de deliberar y tener elementos para la toma de determinaciones relativas a la existencia de la impresión en la credencial para votar de la calle y el número de quienes portan su credencial como un medio de identificación y quienes la emplean desde luego para el ejercicio del voto. El primer asunto que quiero destacar es que se trata o se trató en una porción muy importante de un estudio hecho en secreto. Es decir, se determinó no conocer y no dar a conocer el instrumento a partir del cual se haría el levantamiento y las preguntas a las ciudadanas y a los ciudadanos, sino hasta que éste estaba ya levantándose en el campo. Es decir, hasta que éste estaba siendo implementado. Los consejeros electorales, por lo menos quienes no participamos en esa comisión, tuvimos conocimiento de ese instrumento y en tanto tal, aunque se trató de algunos de nosotros quienes propusimos ese estudio, no pudimos conocer ese instrumento de medición. Y de ello dan cuenta incluso las entregas y los momentos en los que se conoció esa información. Segundo aspecto que vale la pena poner de manifiesto. Se trata de un estudio insuficiente. Se trata de un estudio que no ha hecho un conjunto de preguntas asociadas al propósito esencial con el cual se mandató. Es decir, establecer la funcionalidad que la credencial para votar con fotografía tiene entre el uso que los ciudadanos y las ciudadanas le dan en su vida cotidiana. Se trata de un estudio que habla o pregunta, indaga, sin que esto sea necesariamente inadecuado, de las preferencias de los ciudadanos y del deseo que tiene una ciudadana o un ciudadano porque en su credencial para votar aparezca así el número de calle y el domicilio. Ya resulta más interesante cuando advertimos, a través de un proceso de ponderación, por cierto, en mi opinión, cuestionable, el ejercicio de por qué los ciudadanos quieren mantener su credencial para votar con esta información visible. ¿Qué estábamos buscando? ¿Cuál era el propósito o debía ser el propósito de estudiar este asunto? Desde luego, como se ha dicho y lo ha dicho la propia presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, no estábamos haciendo un estudio cuya característica fuese el ejercicio de una consulta plebiscitaria o que tuviese por objeto que tomásemos una determinación en uno u otro sentido en función de la opinión de las personas. El estudio estaba orientado a conocer esa opinión y el uso de la credencial para reconocer si había otras esferas de derechos que pudiesen estar siendo afectados por la determinación de hacer permanecer o no permanecer la dirección en los términos en los que se ha establecido. Ese fue el eje por el cual se hizo una investigación en el caso del estudio de carácter probabilístico al que se ha hecho referencia en un determinado momento. Y lo que tenemos como resultado es que el estudio que se nos presenta no
permite, me parece con suficiencia, arribar a las conclusiones que nos propone, y yo diría que tampoco a otras conclusiones. Yo mantendría que la insuficiencia de estos elementos no nos permitirían arribar a una conclusión final, salvo que, con los resultados que tengamos y que tenemos, podemos advertir claramente que a partir de estos propios datos, lo que tenemos es una preferencia ligeramente mayoritaria porque permanezca el domicilio, pero las razones que pudimos indagar, las que pudimos, como se plantearon en ese instrumento insuficiente, mal diseñado, nos llevan a la conclusión de que el ciudadano mismo no está afectando la esfera de derechos u otra esfera de derechos a partir de la inexistencia de ese elemento en la credencial para votar. Es decir, lo que tenemos presente es que los ciudadanos prefieren, en esta proporción, tener ese dato, pero no afecta la esfera de derechos del ejercicio ciudadano en relación ni al proceso de identificación ni a otros tipos de procesos, digamos, que estuviesen por encima de la protección de los datos que consagra el artículo 16 de la Constitución. Y este es el eje de discusión en torno a este estudio. Su insuficiencia reside en un planteamiento justamente que no indaga sobre lo que fue el eje del debate y la discusión en el propio Consejo General. Aún así, los resultados que se plantean nos podrían llevar a otro conjunto de conclusiones en función de lo que la autoridad quería conocer e indagar. Modificar la credencial afectaría una esfera de derechos de los ciudadanos en el ejercicio de identificarse o de establecer un trámite, que están por encima de la protección de datos de la que habla el artículo 16 de la Constitución, que están por encima de la modificación del artículo 1 de la Constitución en términos de la reforma de derechos humanos aprobada en 2011. Ese era el horizonte de nuestro debate y, lamentablemente, el estudio no permite, en mi opinión, concluir válidamente que se estarían afectando, por cómo se realizó, esferas de derechos. Resulta, pues, importante, sí, el que conocemos hoy, la opinión sobre la preferencia, y eso es parte de un resultado, pero no necesariamente parte del objeto con el que este Consejo ordenó el estudio de mérito. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el maestro Pedro Vázquez González, representante del Partido del Trabajo.